Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de este podcast con las Urban Girls. Una vez más, este espacio donde hablamos sobre la ciudad, sociedad y la forma en que vivimos los espacios urbanos. Hoy presentamos nuestro cuarto episodio titulado El derecho a la ciudad. En este capítulo vamos a hablar sobre algo que vivimos todos los días, aunque muchas veces no lo notamos. ¿La ciudad está realmente diseñada para las personas? Lo averiguaremos. Cuando hablamos de una ciudad incluyente, también hablamos de espacios donde cualquier persona pueda caminar, transportarse, convivir y participar sin importar su edad, condición económica o alguna discapacidad. Pero la realidad es que no todas las personas que viven dentro de la ciudad de la misma manera. Hay quienes pueden moverse fácilmente, acceder a los servicios, a los espacios públicos, mientras otras personas se encuentran con diversos obstáculos por el simple hecho de estar viviendo lo que es normal para ellos. Para entender mejor este tema, recordemos las ideas de dos autores muy importantes, Henry Lefebvre y Milton Santos, quienes analizaron cómo las ciudades reflejan nuestras desigualdades sociales que vivimos el día a día. Y aquí es donde se habla de un caso muy importante que es los espacios públicos en Toluca, si son accesibles o inaccesibles. Sí, también vamos a analizar cómo las banquetas, parques, calles, transporte y espacios públicos pueden incluir o excluir a las personas. Y al final, haremos una reflexión sobre una pregunta muy importante que debemos tomar en cuenta sobre quién puede realmente ser la ciudad. Para comenzar, primero tenemos que entender algo muy importante, y es ¿qué significa el concepto del derecho a la ciudad? El término fue propuesto por Henry Lefebvre en 1968 y él dice que se observa que las ciudades estaban creciendo rápidamente, pero ese crecimiento no beneficiaba a todas las personas por igual, porque no se planeaban de alguna manera para todas las personas. O sea, la ciudad solo crecía porque la población crecía, pero no había una planeación para este crecimiento. También él decía que la ciudad no debe verse únicamente como edificios, calles o infraestructura que vemos día a día, sino que también la ciudad es un espacio social donde las personas conviven, trabajan, estudian, se expresan y construyen relaciones humanas o todo. Por eso el derecho a la ciudad significa que todas las personas deberían poder acceder, disfrutar, usar, participar en todos nuestros espacios públicos, así como en la construcción de la vida urbana que está planificada, no planificada. Es decir, no solamente se trata de vivir la ciudad física, sino de poder apropiarnos de ella y sentirlo como nuestra identidad también. Por ejemplo, el poder caminar con la seguridad, el tener acceso a transporte, disfrutar de los parques y espacios públicos, tener los servicios básicos en nuestras viviendas, el estar involucrados en las decisiones urbanas y también sentirse incluido dentro del espacio urbano con la sociedad y personas. Y sí, es que a veces el problema es que muchas veces las ciudades se planean como más en intereses económicos que en las necesidades humanas. O sea, por ejemplo, se construyen, por ejemplo, edificios para que la gente trabaje, pero no como tal, vamos a construir un hospital porque las personas ¿cómo se dice eso? Cuando no tienen dinero, no sé la palabra, con pocos recursos no pueden acceder a un hospital tan cercano en su comunidad. Y pues ahí surge todo lo que abarca la desigualdad urbana. Por ejemplo, pensemos en una persona con discapacidad motriz. Si las banquetas están rotas, no existe rampa o el transporte público no es accesible, entonces esta persona no puede usar la ciudad de la misma manera que nosotros lo hacemos. O también podemos pensar en las personas que viven en las periferias, porque estas se tienen que trasladar. Son un recorrido muy largo que implica mucho tiempo porque todos los servicios, los trabajos, la educación, todo está concentrado
Entonces, pues el derecho a la ciudad también implica una igualdad de oportunidades dentro de un espacio urbano. Lefebvre defendía la idea de que la ciudad pertenece como tal a quienes la habitan y no solamente a los gobiernos o las empresas privadas como los ha demostrado todo el tiempo. Que no solo es comercio o ganancias o ver por tus propios bienes, sino ver lo que realmente significa poder vivir bien para todos los que habitamos en la ciudad. Ahora profundicemos un poco más sobre las ideas de Henry Lefebvre. ¿Qué pueden decirnos ustedes acerca de este autor? Pues Henry por una parte analizaba que las ciudades modernas comenzaron a transformarse por el capitalismo y el crecimiento económico. Ajá, también él observó que muchos espacios urbanos empezaban a construirse pensando en el consumo y en la ganancia económica, no como tal en las necesidades que todos, o sea, las necesidades básicas de las personas. Pues por ejemplo serían los centros comerciales que son muy grandes, los estacionamientos privados, los espacios exclusivos y las zonas diseñadas principalmente para los automóviles, donde vemos que realmente no está planificado para tener una buena calidad de vida que nos esperaría. Sí, por ejemplo, Toluca tiene muchos estacionamientos públicos, pero a ver, dime tú si encuentras, no sé, un museo o, no sé, bibliotecas cercanas o el simple hecho de un parque. Entonces, pues sí. Claro, y mientras esto sucede, muchas veces se descuidan los espacios públicos, que es donde las personas interactúan, pueden convivir sanamente y libremente. Y aquí es donde entra pues lo que pensaba Henry, que él consideraba que los espacios públicos pues eran fundamentales porque permitían o siguen permitiendo la interacción social y la vida colectiva. Ajá, por ejemplo, un parque, una plaza o una calle peatonal no solamente son lugares físicos, también son espacios donde las personas crean identidades, cultura y también una comunidad. Pero incluso esto se ve afectado cuando estos lugares no cuentan con mantenimiento, están pues en mal estado, porque estos O espacios son inseguros también. son inseguros o privados, pues esta convivencia social como tal se dificulta y no existe como esta interacción que se esperaría. Claro, incluso actualmente vemos cómo la sociedad, e incluso nosotros nos incluimos, preferimos muchas veces interactuar en centros comerciales que en lugares públicos como un parque, no sé, una biblioteca o algo así, porque son espacios que muchas veces no son seguros o no son accesibles para todos. Y esto de preferir ir a las plazas en lugar de espacios públicos también genera un poco pues exclusión social porque no todas las personas cuentan con los recursos o pues pueden acceder a esos ciertos lugares privados y eso está generando la exclusión dentro de la sociedad. Por ejemplo, Lefebvre también hablaba sobre la importancia de la participación ciudadana. ¿Qué me puedes decir de eso, David? Pues es decir que las personas deberían de tener como tal una voz en las decisiones urbanas que se vayan a tomar, porque al final somos nosotros los que vivimos en la ciudad, Los que conformamos la ciudad. o sea, no solo es el gobierno y las empresas, o sea, realmente los que estamos aquí presentes somos todos nosotros, y pues en esto siento que todas las personas deberíamos de tener una voz en cómo se construyen las calles, en dónde habrá parques, porque hay muchos donde no son planificados, o simplemente digamos que los construyen por cumplir, pero no ven si realmente abarcan las necesidades de las personas. Y ajá, y también están abandonados algunos parques. También debemos de tener voz en cómo será el transporte, qué espacios necesitamos realmente las comunidades, ya sea por la cercanía, por la accesibilidad que podemos tener. Sí, claro, porque una ciudad democrática debe construirse considerando obviamente las necesidades de todos nosotros y considerar que pues, todos tenemos necesidades diferentes porque al final estamos habitando esta ciudad. Y aquí es donde también tenemos que considerar a Milton Santos, que él fue un geógrafo brasileño reconocido por sus estudios sobre la urbanización y la desigualdad dentro de la ciudad. Milton Santos analizaba cómo las ciudades reflejan diferencias económicas y sociales muy marcadas. Por ejemplo, no, güey. Eh,
Pues el centro. Un claro ejemplo es el centro de Toluca, donde las personas, o sea, como que esa zona es como, La zona de color ajá, es como una zona cara, por así decirlo. tiene mayor plusvalía. Mientras que una zona en la periferia, pues no tiene como los mismos como recursos y tampoco le da como cierta importancia a esa zona, solamente se centran como en el centro y lugares que son como muy concurridos. Y que tienen un mejor nivel económico. Pero también ya está la gentrificación en el centro, porque nadie vive en el centro ahorita. Y desplazaron a todas las personas a la periferia para que el centro sea como turístico solo para visitar. Pero cabe recalcar que no es gentrificación tal vez por personas extranjeras, sino siento que es más por desplazamiento, porque el centro es más comercial que habitacional. Entonces, por donde tú vayas hay muchos comercios y difícilmente ves una casa porque las personas viven del segundo piso hacia arriba, porque todo lo de abajo lo ocupan pues para hacer comercios y todo eso. Entonces, prácticamente Toluca no es tanto una ciudad turística, pero pues puede ser parcial. Y aquí entra lo de que la ciudad no está planificada, porque por ejemplo, en esos lugares donde comenta Ale, pues son, a lo mejor eran uso habitacional y lo tuvieron que transformar a uso mixto, que pues es abajo comercio y arriba es zona habitacional. Y ahí es donde pues entra lo que él explicaba sobre las zonas urbanas privilegiadas y las zonas urbanas marginadas. Por ejemplo, pues hay áreas con mejor iluminación, más seguridad, áreas verdes, infraestructura moderna, transporte eficiente, no sé si podríamos decirlo, porque el transporte público en Toluca no es tan eficiente como en otras ciudades, nos falta mucho por progresar, pero sin embargo sí se puede ver esta brecha de marginación en el centro de Toluca comparado con delegaciones de la periferia o incluso pequeñas comunidades que están cercanas al centro, que pues de cierta manera se ve las que han tenido como mayor recurso, donde más han invertido y donde de plano sí han sido pues, olvidadas. Y aquí también entra pues lo que se ve eso en las comunidades o en las delegaciones, es muy marcado el ver pues las calles deterioradas, que a la gente pues les falte el agua la mayor parte de la semana, la inseguridad, la contaminación de pues de cualquier tipo, o sea, no lo cuidan tanto como en el centro y ahí también se ve un poco eso como de, podríamos decirlo como el vandalismo, o sea, en el centro si vandalizan algo, luego lo tapan, pero en comunidades no le dan esa atención, o sea, en la periferia no le dan la atención que se necesita. Ajá, y esto demuestra que el acceso a la ciudad no es igual para todos. Y pues en esto entra Milton Santos, que decía que las desigualdades urbanas afectan directamente a la calidad de vida de cada habitante. ¿Y esto por qué? Por el simple hecho de que la ciudad influye en las oportunidades laborales, el acceso a la educación, claramente la movilidad, la salud y lo más importante, la convivencia y la interacción social que podemos tener con otras personas. Y algo tan simple como la movilidad, que es la gente que vive lejos del transporte público, pues tiene como un cambio muy grande dentro de su vida porque llegan a hacerse de 2 a 3 horas para desplazarse a su trabajo y la gente que vive cerca del transporte pues es muchísimo más rápido que lleguen a pues, su destino. También Santos analizaba cómo la globalización transforma la ciudad. Y muchas veces las ciudades buscan como verse modernas o ser competitivas entre ellas, pero dejan de lado los problemas sociales importantes y que deberían de atender, como la pobreza o la falta de accesibilidad dentro de los espacios. Y es por eso que tanto Lefebvre como Milton coinciden en una cosa, que pues las ciudades deben construirse pensando en las personas y no solamente en el desarrollo económico, porque al final somos nosotros quienes habitamos las ciudades. Y bueno, ahora vamos a pasar a un caso de espacios públicos y accesibilidad en Toluca. Y bueno, pues vamos a analizar este caso. Toluca, como ya lo sabemos, es una ciudad importante del Estado de México porque cuenta con espacios públicos relevantes como el centro histórico, las plazas públicas
miradores y las zonas comerciales, pero aquí es donde volvemos a regresar que todo esto se encuentra pues solo en el centro. Sin embargo, todavía existen muchos problemas relacionados con la accesibilidad o incluso, por ejemplo, volvemos a las periferias, que muchas veces no tienen como que esa red de transporte, o sea, como esa accesibilidad para, o tardan mucho tiempo en acceder al centro. Entonces siento que eso, o sea, excluye mucho a las personas. Otro ejemplo sería algunas banquetas del centro. O sea, sabemos que el centro sí es turístico, pero también tiene como cierta deficiencia. Entonces, algunas banquetas pueden presentar desniveles, obstáculos, grietas, falta de rampas adecuadas o espacios demasiado estrechos. Y bueno, pues esto dificulta el tránsito tanto para personas con discapacidad, adultos mayores, personas con carrilas o incluso ciclistas, porque en alguna ocasión me tocó auxiliar a una persona pues con discapacidad visual que se encontraba en el centro de Toluca y la ciudad no es funcional para ellos. Es muy difícil moverse ya que no existe este mobiliario o este tipo de guías para que ellos puedan saber y guiarse sin poder pues tener un accidente. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que la ciudad de Toluca pues no es tan, no, más bien no es accesible para todas las personas. Y pues como lo comentas, o sea, sí se ha visto que algunos espacios buscan mejorar la accesibilidad pues mediante las remodelaciones urbanas, pero muchas veces solo lo ven como pues el diseño, que se vea bonito el lugar y no lo ven como accesible para las personas que no cuentan pues con todas sus capacidades para entrar a estos ciertos espacios. Como la plaza esa que está ahí al lado del cosmodulismo, Sí, esa que tuvo su remodelación, creo que también ya tiene su guía para las personas con discapacidad visual, pero aún así no es tan accesible porque es un parque, un andador que para pues como tener acceso a ella de la manera en la que fue diseñada tienes que bajar escalones. Entonces, una persona con discapacidad visual tiene que bajar todos esos escalones, pues sí, guiarse o si una es que persona existe. que anda en Una persona en silla de ruedas, Pero que sí sí hay hay rampas, pero exactamente son muy inclinadas y muchas veces pues, no se prestan para que sean utilizadas y accesibles para lo que realmente pues, debería ser. Porque por ejemplo, sin embargo, también existe todavía una diferencia, como lo comentamos, entre ciertas zonas céntricas y las periferias. Y en algunas colonias periféricas hay poca iluminación, falta de áreas verdes, espacios recreativos. Y tampoco hay que irnos tanto a la periferia, o sea, también siento que ciertas localidades del centro, o sea, bueno, de alrededor del centro, siento que todavía también cuentan con esa como no tienen como que les falta, vaya. Y bueno, otro problema importante es el transporte público. ¿Qué pueden decirnos acerca de esto? Pues yo creo que muchas de las rutas, o pues más en concreto los camiones, no cuentan como con la infraestructura adecuada, se podría decir como el diseño para las personas con pues una discapacidad de movilidad. O sea, si una persona en silla de ruedas se quiere trasladar en un camión, pues yo considero que es imposible, o sea, no difícil, sino pues imposible si no va a poder. Y se vuelve pues complicado para ellos el movilizarse dentro de la ciudad. También, además, el tráfico y la mala planeación urbana afecta la movilidad diaria. Por ejemplo, una persona, no sé, que viva, no sé los nombres, no sé, en Sinacantepec, tarda en ciertos, o sea, una cantidad de su día en trasladarse de allá hasta acá, hasta el centro, por lo mismo del tráfico. Una persona, no sé, de Calimaya, hasta de Metepec, o sea, no hay una buena planeación. Y cuando una persona no puede desplazarse libremente, entonces tampoco puede ejercer plenamente su derecho a la ciudad. Y claro, aquí hablamos de que la accesibilidad urbana no es solamente un tema arquitectónico, sino también es un tema social y de derechos humanos.
Claramente lo hemos visto justo apenas, no tiene mucho, como 3 meses que subió la tarifa, ¿no?, del transporte público. Y bueno, al final de cuentas muchos no estuvimos de acuerdo porque no por el hecho de no querer pagarlo, sino porque el transporte no es eficiente. Y bueno, lo vemos en otras ciudades, por ejemplo, no nos vayamos lejos, en la Ciudad de México, que el transporte público es de 5 pesos, pero te das cuenta que ese transporte público, No está en 5, está en 8. bueno, es que hay unos en 5 y unos en 8. Pero bueno, sí, porque por ejemplo, ¿cómo se llama el verde? No, ¿El RTP? el RTP, ese sí está en 5 pesos. Ah, bueno, sí. Ese sí está en 5 pesos y tiene. Pero un camión, ¿no? Está diseñado para personas con discapacidad, con silla de ruedas, tiene su rapita y bueno, Por 5 ejemplo, pesos. estas tarifas de aumento según son para mejorar mejorar. el transporte y pues, claramente no. Claramente no, o sea, pues, que claro, es un cambio que pues, fue radical y relativamente tiene poco tiempo, pero pues sí hay una gran diferencia entre 5 pesos y ver lo que una ciudad tiene, 14 pesos que pagamos aquí o y hasta 16 o 20 porque claramente el mínimo son 14 pesos y no se ha visto ni un cambio tanto en los autobuses ni en la infraestructura pues como son las calles. ¿Cuántas rutas más en el día como para Exactamente. Pero bueno, Y con esto pues queremos decir que una ciudad debe de ser accesible para que todas las personas puedan pues participar activamente en su vida urbana. Y pues después de analizar estas ideas podemos regresar a la pregunta principal. ¿Quién puede realmente usar una ciudad? Aunque las ciudades deberían ser espacios colectivos, en la práctica muchas personas siguen siendo excluidas porque no se toman en cuenta sus necesidades o cómo sería la mejor accesibilidad para ellos. y pues sí, claramente ya estamos llegando al desenlace de este tema por hoy y pues hemos llegado también a la conclusión de que la falta de accesibilidad, la desigualdad económica y la mala planeación urbana generan pues estas barreras en la vida cotidiana de todos nosotros. Y pues las ideas de Henry y Milton nos ayudan a entender que la ciudad pues no es neutral, que refleja relaciones de poder, desigualdad y decisiones políticas. Y respondiendo un poquito a la pregunta que se hizo, pues yo siento o considero que la ciudad pues la usan los carros, o sea, está diseñada para los carros, no para los peatones, y justo es algo que no dijimos de los puentes peatonales. Siento que esos también son cero accesibles para las personas, o sea, hasta alguien que puede caminar bien es muy cansado pasar por esos puentes, pero porque pues quieren que los carros sigan fluyendo en lugar de permitir al peatón pues vivir bien en la ciudad. Y esto influye en la contaminación, que por ejemplo apenas incluyeron lo de hoy no circula, que la ciudad no está diseñada para los peatones, pero quieren reducir el uso de los automóviles, pero no diseñan la ciudad para que las personas transiten en bicicletas o caminando simplemente. Por eso también es importante pensar que en ciudades más humanas, como le comento, incluyentes y accesibles. Pues en esto serían ciudades donde todas las personas puedan caminar libremente, convivir, participar, sentirse seguras y disfrutar los espacios públicos. Sí, claro, porque el derecho a la ciudad no significa solamente habitar un espacio, significa vivir con dignidad dentro de él. Y también significa reconocer que todas las personas tienen derecho a formar parte de una vida urbana. Tal vez la verdadera pregunta no es solamente quién puede usar la ciudad, Sino qué tipo de ciudad estamos construyendo para el futuro, para las futuras generaciones. Y bueno, este ha sido el tema de hoy. Espero que te haya agradado, Angie, y que haya sido interesante para ti. Gracias por vernos y a toda nuestra audiencia que nos pueda ver. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Sociología Urbana con las Urbanic Girls. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Pero, déjame fluir, güey.
No me veas, güey. Ah, ok, perdón. Tienes que estar atenta tú a tu entorno. Bueno, ahí vamos. El término fue ah, madre, perdón, me voy a cortar. Ya, a ver. Y que se haya cortado la